Ahora vamos a acercarnos a otro punto también por una imagen que nos está llegando justo desde hace unos minutos, desde Valencia. Esta que ven es la llegada de Salomé Pradas, exconsejera de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la Dana. Está llegando ahí a la sede judicial. Ya saben que a las 10 de la mañana, en 32 minutos, va a declarar como imputada ante la jueza, porque hoy desde luego es una jornada clave en la instrucción de la Dana. Paula. Salomé Pradas, como decís, ha llegado hace unos minutos aquí a la Ciudad de la Justicia, visiblemente nerviosa, rodeada de una gran expectación mediática. No ha hecho declaraciones a la llegada, pero ha emplazado a la prensa a atendernos al salir. Aquí a su llegada la estaban esperando colectivos de víctimas, a gritos de mazón, dimisión y asesinos. Hoy es una jornada clave porque la jueza va a intentar investigar por qué motivos envió tarde la alerta a la población y por qué además este mensaje, además de tardío, fue erróneo. Solo evitaba hacer desplazamientos por la provincia de Valencia. Siguiente en declarar será el número 2, Emilio Argüeso. Él está citado a las 12:30. Son los dos únicos investigados por el momento y están imputados por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. ¿Qué es lo que hay que esperar? ¿Cuáles son las claves de esas dos declaraciones? Bueno, hoy el día en la Ciudad de la Justicia es un día clave, aunque estamos en una fase de instrucción bastante previa, y es clave porque las dos personas que han entrado por esta puerta son las dos personas que seguro pueden decir varias cosas. ¿A qué hora llegó realmente Carlos Mazón? Llegó a las 20:28, como mantuvo en su enésimo cambio de versión. También pueden decir si estuvo o no pendiente y si retrasó alguna de las decisiones, ¿no? Porque Salomé Pradas, hay que recordar que era el mando único, según la jueza y según la ley, era el mando único de la situación, y estuvo llamando en numerosas llamadas que parece que se cortaban porque eran reiteradas. Se paró el CECOPI, se hicieron recesos, y ya cuando se volvió a dar cabida a los organismos estatales ya estaba allí Mazón. Es decir, es la persona, Salomé Pradas, que puede tirar de la manta. Lo que pasa que tirar de la manta, que quizá quien piense que hoy se va a tirar de la manta es un poco optimista, sobre todo en el caso de Salomé Pradas. Ella, en todos los escritos que ha hecho y comunicaciones y el escrito a la jueza, ha dicho claramente que ella hizo lo que tenía que hacer, y es cierto que es la única persona del gobierno que ese día estuvo pendiente de la emergencia, pero ya deslizó que si tiraba de la manta era hacia abajo, hacia los técnicos, en el sentido de que ella todo lo que hizo lo hizo con la información que le llegó. Va a defender seguramente, si acaba contestando, que ella tomó las decisiones que podía con la información que tenía. La persona que quizá sí que pueda tirar de la manta y dio unas pistas hace 24 horas es su número 2, Emilio Argüeso, porque presentó voluntariamente, hay que recordar que la jueza no les ha pedido volcado de los móviles, pero él sí presentó voluntariamente 144 páginas con todas las llamadas y mensajes que tuvo ese día, y en esas llamadas y mensajes él queda bastante bien parado, en el sentido de que sí que era la persona que estaba enviando información a un chat, a un gobierno en el que recibió por toda respuesta de una señora vicepresidenta, Susana Camarero, la contestación de jope, ¿no? Y esto, pues claro, imaginaos, ha indignado muchísimo más a la gente que está aquí, que cada vez que ha entrado uno de estos investigados ha activado también la alarma, ese tremendo sonido de las 20:11 que avisó tarde y mal, según la jueza, a la población. Raquel, quédate con nosotros. Mateo, yo quería preguntarte si una de las claves hoy va a ser si hay contradicciones entre Salomé Pradas y Emilio Argüeso, porque yo creo que a partir de ahí sí que la jueza va a poder tirar del hilo. Y lo estáis apuntando muy bien. El informe pericial de 144 páginas de parte que presenta él ya trata de ver que no tenía responsabilidad, o sea, tenía la responsabilidad que tenía, pero a la hora de tomar decisiones ya tenía que ser, en este caso, Salomé Pradas la que lo tenía que haber hecho, porque era el mando único, o sea, activar, mandar la famosa esa alerta para activar bueno, la emergencia y el aviso de que algo estaba ocurriendo. Con lo cual, es verdad que él ya, con esta estrategia de defensa de aportar un informe pericial previo, está tratándose de desmarcar de la consejera. Es evidente. Con lo cual, hay dos líneas ya diferentes, dos estrategias diferentes de defensa. La de Salomé Pradas, en la que sigue echando balones fuera, apuntando que no tenía la información adecuada o no era suficiente la información para tomar esa decisión, y ya ves a Emilio Argüeso, que es verdad que sin tener la autoridad, porque no era mando único para activar la alerta, está diciendo que él, hasta donde podía, llegó. Con lo cual, estamos viendo dos estrategias de defensa diferentes, efectivamente, que podrían entrar en contradicción el día de hoy. Una pregunta, cuando uno presenta un informe de parte pericial, es decir, la jueza lo recibirá, pero tiene que poner, obviamente, ¿no? Porque lo aporta un investigado. ¿Tiene que solicitar otro? ¿Puede solicitar otro? ¿Puede forzar
forzar al volcado de los dos móviles para ver también, como hay algunos que son en grupos, si coinciden? Por supuesto, Marc. Efectivamente, la Fiscalía, las acusaciones o incluso la jueza puede tomar la decisión de decir, bueno, pues vamos a hacer un informe judicial independiente que trate de analizar, examinar o rebatir cosas que apunta el informe de Emilio Argüeso. Vamos a ver, porque es verdad que yo creo que ha hecho bien él en presentar este informe diciendo, mira, yo hasta donde podía, estos fueron los mensajes que mandé y la información que tenía. Pero la decisión final era de la consejera, no mía. Entonces yo creo que ha optado por una estrategia bastante inteligente y que me imagino que defenderá hoy en sede judicial. ¿Eso entra en contradicción con lo que puede decir Salomé Pradas? Efectivamente, efectivamente. Raquel, y entendemos también que una de las preguntas que podría estar hoy en la declaración de los dos imputados es precisamente saber si tuvieron algún contacto con el presidente de la Generalitat, con Carlos Mazón, la tarde fatídica de la Dana. Es que eso es muy clave porque para saber hasta dónde llega esa mancha de responsabilidad. Y es muy clave porque además el cambio de versiones del presidente de la Generalitat tampoco ayuda a creerse si estaba o no estaba y cómo interfirió y si interfirió en la toma de decisión. La jueza ha centrado muy mucho, aunque hay muchas aristas en este caso, pero ha centrado muy mucho el caso en esa alerta, ¿no? Porque la pregunta que se hace es, son dos preguntas. ¿Por qué el CECOPI se convoca a las 5 de la tarde cuando sabemos que desde las 2, incluso desde las 12, hay alertas, la situación es muy complicada? ¿Por qué se convoca a las 5? Y la segunda pregunta es, ¿por qué se manda una alerta tan tarde cuando la gente ha fallecido y con una información tan ridícula que no sirve para protegerse? Y esas preguntas son las que la jueza quiere dilucidar quién intervino ahí. Está claro que la responsable es Salomé Pradas, pero, por ejemplo, si hubiera intervenido el presidente con llamadas telefónicas o en presencia diciendo vamos a esperar o vamos a mandar la alerta de esta manera o todavía no la mandéis o esperadme, o si se le hubiera intentado localizar y él no hubiera cogido ese teléfono, en fin, hay muchas preguntas que rodean el papel de Carlos Mazón y si él de alguna manera ha intervenido en frenar o en empeorar la situación, pues podría tener problemas judiciales. De ahí su empeño en decir, ¿no?, en presumir de que fue la última persona en llegar al día más relevante de la Comunidad Valenciana. Pues sí, son varios colectivos de víctimas mortales de la riada que se han concentrado aquí a las puertas de la Ciutat de la Justícia de Valencia. Piden a los dos únicos exaltos cargos imputados que declaran hoy que digan la verdad y que aclaren qué hicieron ese 29 de octubre. Aquí se han oído gritos contra Mazón de asesino y piden que se vaya, que dimite, que declare voluntariamente ante la jueza de Catarroja, ofrecimiento que ha rechazado. Son los mismos familiares que están aquí los que llevan 5 meses encabezando las manifestaciones multitudinarias en Valencia pidiendo la dimisión de Mazón. Bueno, y además, Mateo, hemos conocido en los últimos días revelaciones importantes, una de ellas a través de un informe con el que se ha hecho esta casa, Radio Televisión Española, que determina, entre otras cosas, que el 112 a las 7:30 de la tarde pidió que se llevase a la UME, que se pidiese a la delegación del Gobierno que se llevase a la UME y que al parecer la Generalitat no cumplió con esa petición de su propio 112 hasta una hora después. Y por eso sorprende con lo que cuenta Silvia que Salomé Pradas siga con vaya a plantear hoy una estrategia de defensa basada en que había órganos, digamos, estatales, AEMET o Confederación, que eran los responsables de haberles avisado a ellos de lo que estaba sucediendo. Cuando la jueza ya ha marcado claramente la línea de la instrucción, que es la alerta se envió tarde, ese envío tarde de la alerta tiene una responsabilidad por parte de la consejería de ella y provocó que mucha gente no pudiera salvar su vida, porque si esa alerta se hubiera mandado horas antes, probablemente hubiera salvado la vida de mucha gente. Esa es la línea central de la instrucción ahora mismo. De momento no ha cambiado. Y ella va a llegar hoy probablemente con una estrategia de defensa, por lo que hemos conocido en sus escritos, solo conocemos eso, pensando o diciendo efectivamente que fueron entes nacionales, en este caso estatales, AEMET y Confederación, los que tenían responsabilidad sobre lo que ella decidió. Pero aquí hay una cosa clave que es también, y esperamos que lo aclare la exconsejera, que es ¿cuál fue su relación de esa tarde con el presidente de la Generalitat? Es que ese es aquí de la cuestión. Es decir, si se retrasó el envío del mensaje porque ella consideraba que tenía que tener el ok, la validación del presidente de la Generalitat,
o fue ella la que, por circunstancias X que tendrá que aclarar, decidió que nos enviara hasta las 8:11? La dirección política, sin ninguna duda, y en una tragedia sin precedentes como esta, corresponde al presidente de la Generalitat. Y es lo habitual que los consejeros consulten antes de tomar decisiones delicadas, como era este caso. No sé si es que Pradas no tuvo la valentía de hacerlo saltándose la orden de Mazón o simplemente no consiguió contactar con él, porque todavía no tenemos el listado de llamadas de Mazón con Pradas, en primer lugar, y con Feijóo, en segundo lugar, que dijo que lo tuvo informado toda la tarde. Yo me pregunto, ¿cuánta información más hace falta para que se asuman responsabilidades eso por supuesto. políticas? Yo creo que la parte fundamental de la responsabilidad puede estar también en la judicial, pero ¿cuánta información más sobre la negligencia política de aquella tarde necesitamos saber para que se asuman responsabilidades? Ayer conocimos el informe pericial que presenta el número 2 de Salomé Pradas, el secretario autonómico de Emergencias, ante la jueza de Catarroja, en la que se ve, en ese informe, que a las 5:28 ya se estaba preparando una posible evacuación, cuando el señor Carlos Mazón estaba todavía en el restaurante El Ventón. A las 3 se pidió a la UME. A las 5:28, a las 3 se pidió a la UME, a las 2 estaba apareciendo en Apunt las riadas ya. A las 5:28 se está preparando una posible evacuación y se tardan 3 horas más en lanzar la alerta. Eso es lo crucial, que esa tardanza fue de mortal necesidad. Y eso es lo que tenemos que dirimir. Y mucho tiempo. ¿Salomé Pradas va a disparar o no va a disparar contra Mazón? Claro, efectivamente. Lo que hemos conocido por los escritos de su defensa, que creo que solo ha sido uno, es que no va a disparar contra Mazón. De momento, es que esto es muy... Lo que pasa es que igual se arriesga a llevárselo todo ella, a cargarse con la culpa. La experiencia nos dice que una causa, por ejemplo, por homicidio, por imprudencia, que es, para que os hagáis una idea, lo que se dirimió en el Madrid Arena aquí en Madrid, una negligencia que costó vidas humanas y que hay más responsabilidades colaterales, en este caso políticas, pues al final ves la propia evolución que toma el investigado sobre su línea de defensa. Cuando veas que las cosas te van a complicar o que esto ocurrirá, a lo mejor tomas otra determinación, pero lo que conocimos del abogado de Salomé Pradas sobre su línea de defensa es esa, es decir, que había otros entes que tenían más responsabilidad que ella, que es bastante curioso porque contradice la instrucción que está llevando a cabo la jueza de Catarroja. Lo que es que la jueza no le va a preguntar, oiga, ¿quién tenía la responsabilidad? Efectivamente. Sino usted qué hizo y qué no hizo. Efectivamente, porque la jueza, si os acordáis, cuando pidió la lista de fallecidos y vio la tipología del fallecimiento, puso mucho hincapié en que muchos habían fallecido ahogados porque habían bajado, efectivamente, antes de la alerta. Puso también o destacó que la Universidad de Valencia, creo que es muy relevante, el día antes avisó a sus alumnos de que no fueran. O sea, está ya poniendo las bases de lo que es la instrucción. Mira, vamos a saludar a Rosa Álvarez. Perdió su padre en Catarroja esa tarde, el día 29. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Hola, buenos días, Marc. Bueno, ¿cómo se vive una jornada como la de hoy? Pues se vive con muchísima intensidad, con tristeza y con esperanza, todo a la vez. ¿Qué esperáis de las declaraciones de hoy? ¿Qué os gustaría que saliera de eso? Pues nos gustaría que por primera vez en su carrera política, aunque ahora ya esté fuera de ella, fuera responsable y asumiera lo que no asumió el día 28, ni 29, ni 30. Rosa, están a punto de cumplirse 6 meses de la Dana y seguimos con muchísimas preguntas sin responder. La jueza de Catarroja va a intentar responder hoy algunas, citando a esos 2 primeros imputados. ¿Cómo vivís vosotros con las familias de las víctimas, cómo vivís con esa falta de respuesta durante estos 6 meses casi ya? Pues mira, con una rabia y con una indignación increíble, Silvia, porque sabemos perfectamente quiénes son los responsables directos. En principio 3, con lo cual imagínate cuando hemos visto entrar a Salomé. Bueno, no la hemos visto entrar porque han sido cientos de cámaras, ¿no? Y de micrófonos que han ido hacia ella. Y bueno, yo hoy por primera vez me he derrumbado porque ha sido tal la impotencia saber que una persona, o sea, saber en manos de quién estábamos el día 28 y 29, porque hay que pensar que no era solamente el día 29. El día 28, si todo esto se hubiera puesto en marcha el día 28, todas las personas, mi padre y el resto de víctimas estarían vivos. Entonces, saber que esa persona, por su desidia, por su desinterés, por su desconocimiento, no actuó como tenía que haber actuado, ella misma dijo que no conocía el S-Alert, pues eso ya lo dice todo.
Y a medida además que va avanzando la ver instrucción... cómo estaba entrando. Sí, disculpa. Sí, no, discúlpame, Rosa. Sí, no, eso que saber que estaba entrando esa persona, que para nosotros es una homicida, imprudencia, pero homicida. Con esa frialdad con la que están actuando todos estos días, todos estos meses, efectivamente ya prácticamente 6 meses, y que no pasa nada. Entonces, bueno, pues esperamos que hoy tenga la decencia de no contestar solamente a su abogado, sino al resto de letrados. Fíjate que cuando una intenta ponerse en la piel de un familiar, cosa que es imposible, claro, qué sensación la de conocer todos los detalles y todas las informaciones, los informes, ¿no?, que están saliendo a colación en la instrucción y que al final vienen a decir a los familiares de las víctimas de la Dana Rosa, a familiares como tú, que esto se pudo evitar si se hubiese actuado a tiempo. Estamos hablando de más de 200 fallecidos en la Comunidad Valenciana y con una alerta temprana, a unas horas prudenciales, con organismos públicos que incluso parecía que estaban haciendo su trabajo, pero que no conseguían movilizar a los que estaban al frente de la emergencia de la Generalitat. Si todo eso hubiese pasado, se podría haber evitado. Claro, son 228. Cada número tiene una vida, una historia, un futuro detrás. Entonces es importante decir el número exacto. Efectivamente, todo se podía haber evitado. El riesgo cero no existe, pero vamos, el 99,9% de las vidas se hubieran salvado. Solamente si hubieran hecho su trabajo, no había que hacer nada más, solamente su trabajo, esas vidas, estas familias no estaríamos rotas. Entonces, claro, ¿cómo podemos sentirnos? Es que no han muerto por enfermedad, no se tenían que morir igual. Y claro, que tú ves informes y dices, jope, si necesitas algo o ayuda, o como nos hemos enterado ahora, que la vicepresidenta Susana Camarero le contestó al otro que viene hoy imputado, Argüeso. Es que se sabía desde primera hora, pero es que los avisos de la EMET venían de días atrás. Yo estuve hablando con mi padre el domingo, el día 27, sobre la que venía de los avisos de la EMET, y dijimos donde caiga, pero así, o sea, tal cual, el domingo 27. O sea, no era algo que fuera una cosa que era imprevisible. Supongo, Rosa, que estar pendiente de eso... ¿Se acerca el hueso o qué? Perdona. Te preguntaba, Rosa, que entiendo que este proceso no ayuda, ¿no?, a poder ir avanzando poco a poco en el duelo, en el luto, en el intentar recuperar una pizquita de normalidad en vuestra vida. Nada, el duelo, muchas de las familias ni lo hemos iniciado. Es imposible, además hasta que Mazón no dimita o lo hagamos dimitir o lo cesen o lo que sea, es imposible empezar ni el duelo ni la reconstrucción familiar, porque se habla mucho de la reconstrucción material, pero nada de la reconstrucción personal ni familiar. Solamente se habla de dinero, de infraestructuras, pero nada de la reconstrucción de las familias. Rosa, te vamos a mandar un abrazo muy fuerte, ánimo, sabemos que es un día muy complicado para familiares de víctimas de la Dana como tú, así que mucho ánimo y gracias por habernos acompañado especialmente esta mañana, Rosa.